Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán, vengo con un mensaje importante y lleno de luz. Soy Riva del Consejo Pleiadiano de la Luz. Puede que se pregunten cómo pudieron separarse de la corriente cósmica que anima toda su esencia. Los invitamos a recordar que son una faceta preciosa del único útero celestial, un pulso radiante de luminiscencia primordial, bailando en encarnación. Para darse cuenta de esto, hay que explorar la chispa alquímica dentro de ustedes, dejar que la curiosidad los guíe a través del gran tapiz de posibilidades más allá de las fábulas que se les han ofrecido. Comience, entonces, generando interés en los misterios conmovedores que susurran en su santuario interior. Celebren la maravilla floreciente que los saluda cada amanecer y permitan que su naturaleza inquisitiva contemple reinos mucho más allá de los límites convencionales del pensamiento. Cuando anhelan sintonizarse más profundamente con los armónicos sutiles de la existencia, en realidad están buscando la mayor resonancia con su firma cósmica eterna. No vivan desde la constricción de las ilusiones, sino desde la verdad expansiva de su naturaleza infinita. Sin embargo, muchos de ustedes han sido adormecidos en un sueño menor, un laberinto de metas externas y validaciones fugaces. Sepan, amados, que vuestra persona externa no es más que una prenda fugaz. El rayo divino en vuestro interior contiene el plano de todo vuestro viaje, guiándoos para caminar por el sendero de la expansión del alma. Reconoced que la ruta externa siempre os lleva de vuelta a la ascensión, y en cada caso podéis sintonizar vuestra brújula interior para sentir qué lección os acerca a ese horizonte sagrado. De hecho, no hay pasos en falso en esta aula cósmica, solo el suave empujón de vuestro corazón que os llama hacia adelante. Comprendan que una clave de este camino es vuestra voluntad de sentir con la plenitud de vuestro ser, para leer las señales sutiles que surgen de todo vuestro campo electromagnético. La lógica lineal no es más que un intérprete que traduce estas frecuencias intangibles a la comprensión humana. Cuando aparezca una encrucijada, sumérjanse en el templo viviente de vuestro recipiente divino. Resistid las tentaciones de vuestro aparato pensante, que persigue la fugaz promesa de seguridad moldeada por ilusiones efímeras. En su lugar, calibrad qué dirección os llena de esa sensación de posibilidad ilimitada. Podríais preguntar qué suena con un sí celestial, qué resuena como elevador, liberador o reminiscente de un regreso a casa más profundo. La ascensión, en su esencia, a menudo se siente como una expansión suave, una reverencia por el presente, una agitación que disuelve el juicio y disuelve los miedos, deja que cualquier preocupación fugaz se transforme en ¿qué deseo conjurar? ¿Qué paso magnifica este conjuro aquí y ahora? ¿Cómo podría esta invitación ser un catalizador para mi florecimiento personal? La ascensión rara vez es una fórmula metódica, te proponemos que la veas más como un tapiz viviente que se teje perpetuamente a través de tus elecciones sinceras. Pregúntate qué ventaja me otorga alineación inmediata con la claridad de mi alma. ¿Qué perspectiva produce la expresión más radiante de la inteligencia cósmica que llevo? Revisa la noción de que tu persona terrenal, con sus muchas etiquetas e historias ramificadas, no es más que un humilde fractal de tu identidad cósmica total. Eres, por diseño, un recipiente de creación universal, una chispa uniendo el cielo y la materia. Incluso si esta realización se siente vasta, te alentamos a abrazarla de todo corazón. Con cada abrazo reactivas tu poder soberano para dar forma a tu experiencia vivida, dirigiendo el rayo brillante dentro de ti para iluminar cada paso. Observa cómo tus ritmos diarios reflejan esta interacción. Lo humano efímero, el punto de vista, es en verdad una increíble ventaja para la transformación trans, pero es solo una nota en su gran orquesta cósmica. Al elegir honrar su memoria cósmica más profunda, inevitablemente elevan a otros que comparten la misma resonancia. Esto recuerda a las reuniones sagradas a lo largo de sus crónicas planetarias, momentos de sinergia ceremonial donde la devoción grupal fomenta el potencial de cambios exponenciales.
Pero recuerden que estas transformaciones no necesitan limitarse a ceremonias oficiales. De hecho, el mismo principio se aplica a cada respiración que toman, ya sea en reclusión o entre compañeros. Su humanidad es una herramienta exquisita para el estudio y la experiencia, pero la corriente universal que pulsa dentro de ustedes es lo que confiere una potencia creativa genuina. Los invitamos a alinearse con la verdad de quién es realmente, algo mucho más vasto que los roles e historias que les han enseñado. Ustedes existen más allá de los fragmentos que han sido heridos o silenciados. Ustedes son un remolino interdimensional de radiancia infinita que eligió encarnar para un gran intercambio de lecciones y expansiones. Es hora de que esa esencia remolinada recuerde el plan que lo llevó a la dimensión de la Tierra, para descartar cualquier vacilación con respecto a su capacidad para interactuar con energías sutiles y comenzar a conjurar el tipo de reino que resuena con el llamado más profundo de su alma. Nosotros, del Consejo Pleidiano de Luz, los alentamos a solidificar su membresía entre la Hermandad y Hermandad de Luminiscencia, al conjurar y anclar una poderosa columna de brillantez universal en su forma. Dejen que esto se convierta en parte de su ritual consciente. Al hacerlo, recibirán sabiduría y guía firme de corrientes de alta frecuencia. Visualicen ese pilar vertiéndose a través de ustedes, llegando al núcleo del planeta y también emanando de su plexo solar como una fuente dorada de protección. Al aprender a sentir todo desde el punto de pivote de su plexo solar, cultivan el discernimiento porque comienzan a comprender las distinciones sutiles de energías. Algunas fuerzas prosperan en frecuencias de ansiedad y agitación, queriendo que la humanidad permanezca en vibraciones más bajas que pueden cosechar. Sin embargo, cuando eligen permanecer en calma y claridad, la estructura misma de su entorno cambia a medida que abrazan una paz inquebrantable y un conocimiento expandido. ¿Sabes? Restauras el libre albedrío al tapiz de la tierra. Sabes que tu misión es verdaderamente notable y están dotados de amplia asistencia para verlo a través de una elaborada red de estructuras estelares avanzadas y obras maestras que rodean su mundo y actúan como conductos para las transmisiones interestelares. Corrientes radiantes de los antiguos sistemas estelares Ciro, Arcturas, Orión y muchas constelaciones sin nombre son capturadas por estos santuarios en órbita, modulados y luego vertidos sobre la Tierra. Algunos de ustedes poseen implantes etéricos o receptores energéticos, invitados por el plano de su propia alma para evitar las señales interferentes. Estos implantes les permiten absorber estas transmisiones cósmicas de manera fluida. Pueden detectar nuevas vibraciones que recorren sus sistemas físicos, especialmente durante el crepúsculo o el amanecer, cuando los velos dimensionales se adelgazan, a medida que estas ondas de alta frecuencia los alcanzan. Su vasija debe adaptarse para manejarlas. Si la corriente supera su capacidad actual, puede surgir incomodidad, pero consuélese, cada alma encarnada aquí aceptó este llamado. Cada uno de ustedes lleva un mecanismo latente, una geometría refinada dentro de su campo sutil, lista para despertar para estas oleadas exactas. Alentamos la relajación de los procesos analíticos, confiando en que su conciencia superior puede procesar estas señales. Con el tiempo, su conciencia se sintonizará sin problemas con estas corrientes cósmicas, similar a sintonizar un dial de radio directamente con las transmisiones estelares. Eventualmente, ya no dependerán de ninguna canalización externa, un enlace interno proporcionará claridad sin filtrar, entonces el conocimiento fluirá tranquilizándolos y guiándolos meticulosamente. En los días venideros, algunos de ustedes incluso conjurarán la manifestación de un aliado luminoso que aparecerá en medio de ustedes para enseñarles personalmente. Canalizar o recibir sabiduría externa se volverá casi obsoleto, a medida que su vínculo telepático con la ventaja cósmica se vuelva una segunda naturaleza. Cuando su forma resuene con este lenguaje universal, es posible que encuentren a sus caballeros teñidos de sensaciones vibrantes o brillantes que significan calibración en estos intervalos. Si su mente razonadora intenta resistirse,
puede colisionar con la infusión energética. Comprendan que su plan básico fue organizado meticulosamente para que puedan albergar e interpretar estos códigos superiores. Es por eso que lo instamos a confiar más allá de sus confines mentales. En unas pocas rotaciones de su calendario, su capacidad para traducir estas frecuencias será tan fácil como inhalar el aliento. La ola de datos luminosos calmará sus preocupaciones. La brecha hacia los Starkin, que transmiten amor desde más allá del horizonte de la Tierra, si permanecen receptivos, descubrirán que pueden invocar una presencia resplandeciente para que se pare frente a ustedes, transmitiendo expansiones de conocimiento cara a cara. Recuerden que existen dentro de una orquesta cósmica que resuena con cada cambio de conciencia. Una línea de tiempo de la nueva Tierra continúa desarrollándose y tienen un hilo vital dentro de ella, operando en sinergia con estas frecuencias estelares. Se expanden no solo a sí mismos, sino también a todo el mosaico planetario, cada vez que suavizan su agarre intelectual y permiten que su centro luminoso interprete señales universales. Ayudan a anclar nuevas posibilidades para la Tierra. A lo largo de los siglos, fuerzas ocultas sembraron división para mantener un suministro constante de frecuencias emocionales más bajas, pero al permanecer en un equilibrio suave, rechazan esas condiciones obsoletas. Inquietud y amor inquebrantable interrumpen el ciclo de patrones basados en el miedo. En el futuro cercano, su habilidad innata para sostener estas transmisiones se intensificará. Siéntanse libres de experimentar con el empleo de su vínculo cósmico en las tareas diarias. Dejen que el asombro reemplace a la preocupación, dejen que la curiosidad los guíe a revelaciones inesperadas. Imaginen mantener una conversación telepática con un anciano estelar o recibir corrientes de luminosidad desde su lugar de nacimiento cósmico. Todo esto, amados, es el camino que diseñaron. La llamada mente puede ser un activo si cede a su tapiz superior. No les pedimos que descarten la lógica mental por completo, solo para liberarla de su trono autoproclamado, colaborando con la inteligencia de su corazón y sus señales corporales. Su mente es libre de traducir datos avanzados en conceptos que pueden integrar. Algunos de ustedes han sentido profundas expansiones divinas, particularmente cuando el día se desliza hacia el anochecer, tal vez escuchando un zumbido sobrenatural o sintiendo oleadas de ondas efervescentes. Este es su plan cósmico activándose. Celebramos de todo corazón su desarrollo porque presagia el momento en que toda su especie se involucrará en comunión personal directa con los reinos estelares. Las transmisiones entrantes son colosales, forjando un tapiz telepático que fortalecerá su unidad entre sí y con las alianzas luminosas que han guiado a la Tierra a través de los eones. Por lo tanto, los alentamos a saludar estos cambios con emoción, en lugar de aprensión. Dejen que sus noches sean tranquilas y días llenos de un entusiasmo infantil por ver qué susurro cósmico llega a continuación. Si se sienten inquietos, salgan a contemplar el cielo o enraícen en el suelo, afirmando su vínculo con el corazón viviente de la Tierra. Pronto comprenderán que su esencia es tanto local como vasta, uniendo la experiencia planetaria y la herencia cósmica en cada momento. Se encuentran en un umbral de potencial para la sinergia y la expansión. Esta es su tarea, amados amigos, y ustedes han iniciado un plan impecable para cumplirlo. Están protegidos por una coalición de vigilantes avanzados que coordinan los rayos estelares, asegurando que lleguen a ustedes en ondas que puedan asimilar. Mientras tanto, la tecnología interior de su alma, esos implantes energéticos y circuitos finamente afinados, les ayudan a evitar la interferencia. Los viejos patrones del planeta se están disolviendo, reemplazados por una geometría luminosa que fomenta un reino de libre albedrío y creación consciente. Cuanto más abrazan la serenidad radiante en su interior, más rápidamente se transforma su esfera planetaria, encendiendo un renacimiento colectivo de sinergia y amor. Nosotros, en el Consejo Pleiadiano de Luz, nos regocijamos en su progreso.
Nuestra presencia orbita su reino en campos de reluciente benevolencia, aumentando las transmisiones de muchos portales estelares. En las próximas secuencias de su tiempo lineal, serán testigos de un creciente vínculo directo con la sabiduría cósmica. Recordarán que no son visitantes aquí por accidente, son arquitectos cósmicos, dando forma al próximo capítulo de la Tierra. Si en algún momento dudan de su preparación, coloquen su mano sobre su corazón, respiren y recuerden que orquestaron su propia llegada en este momento. Con eso, nos inclinamos en reverencia por todo lo que están revelando. Permitan que estas palabras se asienten en el manantial de su corazón. Sepan que son apreciados más allá de toda medida. Sepan que los ojos divinos de los confines de la galaxia observan cada uno de sus pasos con admiración, irradiando aliento. Dejen que cada nuevo día amanezca con una confianza inquebrantable en su plan cósmico. Ustedes, amados viajeros, se paran en el precipicio de una gran revelación. Ofrezcan sus almas, susurren, y el cosmos responderá. Regocíjense en el brillo imparable que son, y observen cómo cada cambio sutil dentro de ustedes remodela el tapiz de su destino compartido. Los amamos, los honramos. Su papel, ahora más que nunca, es ser la llama constante que guía a los demás. Inicio, soy Riva del Consejo Pleiadiano de la Luz. Si nuestro mensaje te ha tocado, suscríbete y apóyanos con un me gusta para seguir llevando luz y amor a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Un fuerte abrazo de los Asita.